Japón, digamos China con respecto a Japón. Y por consiguiente los chinos miran a los japoneses como tontos. Ahora, a partir de mediados del siglo XIX, sobre todo 1869, con la restauración Meiji, dieron un golpe de estado a la monarquía y pusieron gente más inteligente y preparada. Mira. La tasa de crecimiento se aceleró, y de repente Japón se hizo fuerte. Ya para 1894 se fue a la guerra con China y le pegó una... ¿A dónde miraban tontos a los chinos, por ejemplo? En Perú, cuando llegaban a trabajar mucho en minería. En California, que llegaban a buscar oro, los tenían ahí como ciudadanos de segunda y de tercera. Mire, lo importante es el acervo cultural, las costumbres, lo que desarrolla un país. En un país donde la gente donde tiene la convicción que va a trabajar para poder desarrollarse, usted va a encontrar una sociedad diferente. Y eso es lo que necesitamos. Mostremos una estadística. Culturas de trabajo, culturas de mostremos las estadísticas que tenemos una unidad. Ahí. Vamos a ver. Mire, ve, densidad poblacional 2009. Entonces mire los Estados Unidos y tiene 30. Mira, Honduras tiene 60. O sea, Honduras tiene y los Estados Unidos tienen recursos naturales, pero Honduras anda por 4.000, que es súper pobre, y aquí nadie nos tiene que decir lo mal que anda este país. Y en los Estados Unidos tiene 46.000. Viene Japón y tiene 340 sin recursos naturales. Israel lo tiene más alto, tiene menos recursos naturales por persona. ¿Y por qué? Okay, miremos esto un poquito. Honduras siempre ha tenido gobernantes ignorantes e incompetentes. Claro. En cambio, en los Estados Unidos, desde la independencia, han tenido, en términos relativos, gente preparada y competente. Términos relativos. No han sido genios, no han sido científicos. De ahí miramos a Japón e Israel. Como le digo, Japón desde 1869, desde que pusieron a gente, desde que profesionalizaron la administración pública, por ejemplo, comenzaron a obtener tasas. Antes no, había una monarquía y ponía a todos los parientes del rey, así como hacían los reyes españoles en Latinoamérica durante la colonia. Y las tasas de crecimiento en Latinoamérica en el periodo de la colonia eran de ¿qué? 0.1, 0.2% más. Pasaban así. En Israel también, desde que el primer gobierno con David Ben Gurión en 1948, ellos decidieron profesionalizar el Estado, hacer una tecnocracia en la administración pública. Y Ben Gurión era un hombre extremadamente inteligente que había pasado toda su vida dedicado a la causa del pueblo de Israel, estudiando hasta más no poder para ver cómo diablos solventar los problemas. La historia de la humanidad muestra que la correlación más fuerte entre progreso, desarrollo humano, prosperidad, está entre gobernantes inteligentes y independientes. Un país no ocupa recursos naturales, no ocupa nada, no ocupa educación, lo que ocupa son gobernantes inteligentes y esos... Permíteme interpretar ese mismo cuadro. Okay. Yo lo interpretaré lo siguiente. Quiere decir que en Estados Unidos y en Japón, pues no es el ejemplo especialmente, usted tiene, a pesar de la diferencia en la densidad de la población y que tiene mucho menos recursos, Estados Unidos es que es especial porque tiene de todo tipo de recursos, es un país inmenso, es un continente, es un continente muy rico en términos naturales, pero porque China es igual del mismo tamaño, 10 millones de kilómetros cuadrados. ¿Sabes qué es lo que importa en este cuadro? Que el japonés es el japonés y por eso es que usted tiene esos $33,000 de riqueza, a pesar de que están apretados en 340 en densidad. Israel, a pesar de que todavía tiene más gente por kilómetro, tienen ese ingreso de 28,000 precisamente por la gente. No al revés. No, son los gobernantes los que deciden la política, no es la gente. Perdónenme, usted ha dicho algo muy interesante. Son los gobernantes y los gobernantes capacitados. Ahí está. Ok, pero gobernantes capacitados es en base a que usted tiene un pueblo capacitado. Un pueblo que no está capacitado, ¿cómo cree usted que le va a poner así nomás? ¿Sabe cuándo le llega un pueblo? ¿Sabe cuándo le llega un líder capacitado? Por carambola. No, mire, en Israel en 1948 en Israel había un montón de gente que apenas sabía leer y escribir, pero no los pusieron de primer ministro. Pero los que ponían la gente no permitieron, no hubieran permitido. ¿Sabe por qué? Muy sencillo, los hubieran matado, simplemente no hubiera existido el Estado. Es como cuando usted va donde un doctor. Los tontos no producen resultados, y es lo que ha tenido Honduras. Cuando usted va donde un médico, ¿qué busca usted? Usted busca un amigo, usted busca cualquier persona o busca un buen médico, uno que sabe. Busca un médico que sabe. El problema en países como el nuestro es que cuando queremos a alguien que gobierne no buscamos lo mejor, porque creemos que eso es menos importante que las otras cosas. Lo que tenemos que ver, que la gente nuestra comprenda, que eso sí lo comprende la gente con una mayor conciencia, que
la persona más importante, que uno de los actos más importantes que usted hace es cuando usted vota y debe de votar por gente calificada. Y debe de votar por gente calificada. Así es. No tenemos en eso ninguna discusión. Aquí no hay sentido de la profesionalidad para nada. Bueno. Mire otros países, densidad poblacional, es todo más alto que el anterior. Corea del Sur, Taiwán todavía más alta, Hong Kong todavía más alta, y el que la tiene más alta, casi todo el mundo, es Singapur. 7,000 personas por kilómetro cuadrado. Y son más ricos que los Estados Unidos. ¿Y qué? Desde el 59 que se independizaron. No diga que son más ricos los que los Estados Unidos. Sí, la media vida es más alta. Usted lo que sí podemos decir... La mortalidad infantil es más baja. Lo que podemos decir es, las personas que viven en Singapur, en promedio, con esta metodología, ganan más que tienen mejores condiciones de vida. Porque, ¿sabe por qué pasa? Que alguien que lo escucha va a creer en algún momento que Singapur es más rico que Estados Unidos. Desarrollo humano. No lo son. Claro. No lo son. Si es un enclave chiquito, es un huevito en el contexto de lo que es Estados Unidos en área. Y Centroamérica es otro huevito, pero es más grande. No, Centroamérica es más grande. El Salvador no es un huevito. No, pero en área nosotros somos mucho más. ¿Cuánto es El Salvador? Es una cuarta parte de Honduras. Bueno, quiere decir que anda como por el mismo tamaño de Israel. Por los 25,000 kilómetros. Pero ahí está. Mucho más grande. Pero tuvieron una guerra civil que mató como a 100,000 personas. Pero todos sabemos que en El Salvador... Todavía son un país del tercer mundo. ¿Por qué? Porque han tenido un montón de ignorantes a la cabeza del Estado. La ignorancia correlaciona con tasas de crecimiento lento y eso con pobreza. Regresamos al estudio. Nos dicen que tenemos que hacer una pausa comercial y la vamos a cumplir porque nosotros somos profesionales. Aunque estamos emocionados, ¿verdad? Así que no se vayan, que ya regresamos con más de este análisis con el doctor Moisés Starr. Bueno, estamos de regreso y estamos hablando sobre Israel. Estábamos mostrando unas estadísticas y queríamos mostrar el último set de estadísticas porque ya nos queda un último segmento. Y esa es la cosa, que uno no se puede hacer ciencia sin datos. Entonces miramos aquí nuevamente otros países, estos ya los conocemos más próximos. Tenemos a Haití. Y tenemos que apenas tiene $1,000 de ingreso per cápita para el 2009. Y después tenemos a Bermudas. Bueno, tenemos a Jamaica, Bermudas, que está también aquí el Caribe, que es hasta cierto punto latinoamericano, por lo menos por etnia, porque la mayoría de la población es de origen incluso africano, y está en 90,000, y los Estados Unidos está en 46,000. ¿Y qué pasó? Eso hasta el día de hoy es colonia británica, y los británicos, sobre todo desde comienzos del siglo XIX, instituyeron un sistema de administración pública el más profesional y tecnocrático de todos los grandes imperios coloniales europeos. ¿Por qué? Dijeron, esa es la manera en que menos riesgo tenemos que se nos subleve tanta gente que tenemos conquistados por todos lados, en el continente americano, en África, en el sur del Asia, en el este asiático. Entonces, profesionales, pongamos a la gente más estudiada, más competente, más honesta en todos los puestos, desde el puesto más bajo hasta el más alto, que en este caso era el del gobernador, que es el equivalente al presidente. Y miren, un islita que no tiene ningún recurso natural, 2 veces más rico que los Estados Unidos. ¿De qué vive Bermuda? Yo conozco Bermuda. Poco importa, es legal lo que hace. Sí, yo conozco Bermuda. Es legal.
Yo no digo que, pero si me extraño, yo no he dicho porque que es ilegal. Porque el otro día alguien estaba diciendo que estaba sonando como que era ilegal. Eso está en yo no yo no he insinuado lo más mínimo. Lo que quiero decir es que hay un motivo por el cual ellos son tan exitosos. Si fuera tan fácil, ¿por qué no lo hacen los otros? La industria del turismo. La industria del turismo en todo lo que es Bahamas y las Bermudas es fundamental. Ahí está, pero Honduras está vendiendo turismo por toneladas y no le funciona. Aparte de ellos, sí, ellos tienen otra serie de incentivos para que empresas se puedan instalar, banco pueden instalar, pero el eje de no correlaciones con turismo. Mire, con turismo no corre. Mire quién puede vender turismo. Mira, Haití, el más pobre de todo el continente, tiene mejor clima que Honduras. Pero no puede vender turismo. ¿Sabes quién le vende muy bien turismo? Y le digo de un lugar que yo conozco también, República Dominicana. Ahí está, República Dominicana son millones, pero está teniendo $8,000 de ingreso per cápita. Está teniendo tasas de crecimiento de los más altos hoy por hoy en América 5% anual. Bermuda ha tenido de más de 10%. Está bien, pero hablamos. Y desde el siglo XVIII empezó a tener rápido crecimiento cuando no existía el turismo internacional. Bajo una égida del gobierno británico. Ahí está, pero es que ellos instituyeron un sistema profesional de gobierno. No están poniendo al cual más ignorante como aquí en Honduras. Mostremos la próxima estadística. Ven que cómo los datos correlacionan con inteligencia, preparación, conocimientos y rápido crecimiento económico. Miramos aquí desigualdad social. Ese es el estimador Gini, que mide el nivel de desigualdad social. Entonces Suecia es el país más igual, más egalitario del mundo y está en 23. Y Honduras anda en 54, pero ahí no lo mencionamos. Miramos que otros que andan muy bien, Noruega, Luxemburgo. Pero miramos que Israel también, porque es un país que cree mucho en la distribución por motivos religiosos, creo que, ¿verdad? Porque los impuestos son altos. No, por eso, pero el principio de que los israelitas creen bastante en redistribuir. Sí, claro. Entonces la pregunta es, ¿Honduras puede aprender eso? Eso es importante, la redistribución. Porque mire el que está al lado, antes de él, que está un poquito mejor, Bangladesh, un país mucho más pobre que Honduras. Tiene buena distribución del ingreso, pero está mucho más pobre que los hondureños. Le voy a decir lo que han dicho, lo que mucha gente ha dicho sobre el caso de Israel, en la pertenencia con Centroamérica, en que puede colaborar. Costa Rica, desde el fines de la década de los 50, ha seguido el modelo israelí en lo que es la educación preescolar. Costa Rica ya en 1960 claramente seguía aplicando plenamente ese concepto que ya en Israel se aplicaba, de que la etapa más importante de la educación de un niño es la educación preescolar, no es la educación primaria como nosotros aquí nos han dicho toda la vida. Lógico que es importante, pero la fundamental es la preescolar. Parece entonces Costa Rica ya era el más desarrollado de Centroamérica porque comenzó a tener tasas de crecimiento más rápidas desde el siglo XIX que los otros países centroamericanos. Pero le cuento, y eso no lo digo yo desde el siglo XIX Costa Rica está poniendo presidentes más estudiados que los que pusieron los otros países centroamericanos. Un presidente de Costa Rica, monje, pero recuerdo, escribió en su momento de que ellos, y se comprendió que ellos iban a seguir el modelo precisamente que estaba explicando. Eso no lo digo yo ni es de interpretación, es lo que un presidente de entonces anunció y dijo: vamos a seguir este modelo para capacitar a nuestra gente, nuestros niños van a ir todos, y empezó con un esquema de educación preescolar. Sí, nosotros aquí en Honduras, no quiere decir que eso es lo que le ha dado los buenos resultados a Costa Rica. No, que ha sido buenos, pero por lo menos mejores. Óigame, no, como que no, uno va a Costa Rica. Son mejores las condiciones de vida. Es otro y ahí está. país. ¿Y cuánto tienen? $10,000 de ingreso per cápita. Es que un país de ingresos medios. Es que ahí es donde yo creo que está el aspecto que nosotros no compartimos. Es muy mecánico en cuanto a las cifras y en cuanto a los números. Y eso no es lo que hace la diferencia. Así procede la biología, la química, la medicina. No, porque usted le pone, hay un factor, mira, hay un elemento. Y también están lidiando con seres humanos, la medicina, por ejemplo, y dan resultados. No, porque usted todo le está poniendo un número, pero usted es el que le da el valor y el número. Es usted quien le da el valor y el número. No, yo lo agarro las cifras del Banco Mundial. Pero es usted, pero es un economista. UNESCO. Magnífico, pero son economistas que le dan el número al asunto. Como le decía uno de los intermedios, mire, el ser humano no es que 1 más 1 es 2. Eso así no es el ser humano. El ser humano actúa y reacciona a muchísimas otras cosas más. El otro día hubo un estudio en los Estados Unidos de 400,000, de más de 400. No, oiga porque lo va a asustar. Más de 400, es un dato gigante, 400,000. Aquí hacen una encuesta para ver para quién va a votar en la próxima. Y ya encuestan a 2,000 personas, tal vez mucho, a 1,000, ya están. Bueno, 440,000 personas estudiaron sobre un periodo largo. ¿Sabe qué descubrieron? Que en la medida que los ingresos aumentaban,
aumentaba proporcionalmente el nivel de felicidad, que es un estimador bien difícil. Hicieron un esfuerzo conjunto, psicólogos y economistas, y midieron eso. Y decían que aumentaba, se duplicaba. Si una persona ganaba $1,000 al mes y pasaba 2,000, aumentaba la felicidad de personas como el doble. Y así, si pasaba 4,000, la pasaba. Una vez que llegaba a $7,000 al mes, y si digamos después pasaba a 14,000, ahí no se duplicaba. Aumentaba, pero por poco, tal vez por 10, 15%. Y así, digamos, pasaba millonario y todo, y se aumentaba. O sea, había un punto como a $7,000 al mes que a la gente no se alegraba muchísimo más de ganar más dinero. Pero mire, imagínense, o sea, ¿qué hondureño no estaría ganando $7,000 al mes? No, ahí no sé. O sea, aquí, ¿cuánto es el salario mínimo? Cuando lo pagan, como $350 al mes. Ustedes se pueden imaginar, o sea, hay una correlación entre dinero en la bolsa y felicidad. Mire. Pero para que dinero sea honesto. Poblacional 2009. Entonces mire los Estados Unidos y tiene 30. Mira Honduras tiene 60. O sea, Honduras tiene y los Estados Unidos tienen recursos naturales, pero Honduras anda por 4,000, que es súper pobre y aquí nadie nos tiene que decir lo mal que anda este país. Y en los Estados Unidos tiene 46,000. Viene Japón y tiene 340, sin recursos naturales. Israel lo tiene más alto. De repente Japón se hizo fuerte. Ya para 1894 se fue a la guerra con China y le pegó una... ¿A dónde miraban tontos a los chinos? Por ejemplo, en Perú, cuando llegaban a trabajar y trabajar mucho en minería. En California, que llegaban a buscar oro, los tenían ahí como ciudadanos de segunda y de tercera. Mire, lo importante es el acervo cultural, las costumbres. Japón, digamos China con respecto a Japón. Y por consiguiente los chinos miraban a los japoneses como tontos. Ahora, a partir de mediados del siglo XIX, sobre todo 1869, con la restauración Meiji, dieron un golpe de estado a la monarquía y pusieron gente más inteligente y preparada. Mire. La tasa de crecimiento se aceleró, las tasas y... Lo que desarrolla un país. En un país donde la gente... donde tiene la convicción que va a trabajar para poder desarrollarse, usted va a encontrar una sociedad diferente. Y eso es lo que necesitamos. Mostremos una estadística. Culturas de trabajo, culturas de mostremos las estadísticas que tenemos una unidad. Ahí. Vamos a ver. Mire, densidad tiene menos recursos naturales por persona. ¿Y por qué? Okay, miremos esto un poquito. Usted, Honduras siempre ha tenido gobernantes ignorantes e incompetentes. Claro. En cambio, en los Estados Unidos, desde la independencia, han tenido, en términos relativos, gente preparada y competente. Términos relativos. No han sido gente